Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer otro vídeo sobre preguntas y respuestas. Tenemos muchas pendientes. Vamos a ver. Como siempre os digo, por favor, si no estáis suscritos, acordaros de darle a la tecla de suscripción. Ya hemos superado las 10.000, vamos muy rápido, pero bueno, cuanto más avancemos, pues creo que mejor para todos, seguramente. O sea que, ya os digo, si no estáis suscritos, darle por favor a la tecla de suscribirse. Si queréis ayudarnos, pues darle a la tecla de unirme o unirse, difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas en el canal que iremos analizando, respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Bien, vamos allá. JMM4520 nos dice: ¿qué le parecería que Putin anuncie que le va a estrellar un misil de 5 kilotones a Estados Unidos en una zona despoblada, lo suficientemente alejada que tenga efectos secundarios mínimos y que lo haga? Bueno, no sé si es un movimiento de ese tipo se anunciaría. No sé, puede ser que sí. Claro, para evitar una reacción en cadena o que eso se interprete como un ataque nuclear o no lo sé. Bueno, sí, esto lo he oído comentar en algún comentarista ruso, ha dicho algo similar. Bueno, sería evidentemente un movimiento de impacto cara a frenar esa escalada de la OTAN, ¿no? Cara hacia una guerra mundial. Pero no sé si sería suficiente, sencillamente. Porque, claro, estos intereses corporativos que están detrás de toda esta escalada, yo creo que no ven otra salida, ya estoy pensando en sus intereses personales y de grupo, no ven otra salida que una guerra mundial. Es decir, están viendo que pierden el poder en el mundo, van a perder el poder en Europa, van a perder el poder en Estados Unidos. Si no, aseguran la derrota de Rusia en Ucrania, ¿no? Porque lo ven como un punto de inflexión, claro, hacia ese horizonte de un mundo multipolar, un mundo en el que ellos van a perder el poder, van a perder por su riqueza, van a tener riesgos personales de ir a la cárcel o algo peor. Y yo no sé si eso Claro, desde el punto de vista, evidentemente, de los ciudadanos de Estados Unidos o del gobierno de Estados Unidos, debería ser más que suficiente para lo que tú dices como maniobra disuasoria, ¿no? Pero tengo dudas de estos señores que llevan años construyéndose búnkeres inmensos en Hawái o en Nueva Zelanda. Búnkeres no como los que hemos visto en las películas, ¿no? Búnkeres con piscinas, con pistas de tenis. Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que están en una situación desesperada y dispuestos a todo antes que dejar el control de Occidente, ¿no? A ver, Renzo Andrés Llerena Vargas. A ver, lamentablemente la mayoría del pueblo de Occidente está esclavizado a las corporaciones financieras de los deicidas. Bueno, solo nos queda recibir en Sudamérica a los que no quieran pelear a favor de ellos. Un fuerte abrazo desde Arequipa, Perú. Bueno, gracias Renzo Andrés. Bueno, en los comentarios yo tiendo a filtrar en general los comentarios, digamos, a favor nuestro, que hablan bien del canal, etcétera, pues para que no sea excesivo, ¿no? Bien, vamos a ver. La expresión deicidas, corporaciones financieras de los deicidas, eso es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué son deicidas esas corporaciones financieras? ¿En qué sentido, no? Curiosamente, para nosotros fue esto una sorpresa, ¿no? Cuando vimos lo que había sido el origen de las concepciones ideológicas, filosóficas de las actuales élites corporativas occidentales, pues vamos enseguida a mitad del siglo XIX.
Esto ya lo hemos explicado en algún vídeo. Pero a mitad del siglo XIX son las élites británicas, que son élites, pues bueno, que de alguna forma no solo se sienten superiores al vulgo del propio Reino Unido, de la propia Gran Bretaña, sino, y también por supuesto de los países colonizados, sino que los desprecian absolutamente. Ya estaban imbuidas de estas doctrinas malthusianas, que predicaban que los pobres se reproducen demasiado, y a mitad del siglo XIX aparece el darwinismo, la teoría de la evolución de Darwin, pero que inmediatamente, ya en su entorno, y en su entorno incluso familiar, amigos, etcétera, ya en las élites británicas, se empieza a pensar que esto es una teoría científica, pero muy interesante para aplicarla a la sociedad, ¿no? Desde su punto de vista, evidentemente, ¿no? Aplicarla a la sociedad a través de lo que fue el darwinismo social, ¿no? El que el futuro pues es de los mejores tienen que dominar a los peores, etcétera, ¿no? Ese darwinismo social enseguida empezó a contemplar el darwinismo como una alternativa a la religión. Y el darwinismo social se empezó a volver primero agnóstico, ¿no? No ya en la, digamos, en su difusión a la población, en estas élites, ¿no? Se empezó a volver agnóstico. ¿Por qué? Porque, claro, siempre hemos relacionado históricamente a las religiones como, bueno, sobre todo en las últimas generaciones, ¿no? En Occidente hemos tenido un rechazo de la religión, presentando las grandes religiones como un instrumento, vamos a decir, opresivo, ¿no? Pero siempre las religiones siempre han sido una mezcla de valores sociales, valores de interés común, de interés objetivo, de, si queréis, dogmas religiosos los dogmas de cada religión, y de utilización de las religiones pues por el poder en cada caso, ¿no? Una mezcla de todo ello, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre con el darwinismo social? Estas élites empiezan a pensar que ahora hay una serie de instrumentos para incidir en la población que antes no había, y que la religión cristiana en este caso, que es un estorbo para llevar hasta el final sus estrategias digamos, de opresión, de manipulación y de opresión de las personas, ¿no? Porque la religión al final pues tiene estos conceptos de que todos los seres humanos son hijos de Dios, todos los seres humanos tienen alma, etcétera, y eso les molesta. Entonces, claro, se agarran a interpretaciones alternativas, filosóficas, primero, pero claro, se empiezan a hacer agnósticos, primero, luego ateos, y a principios del siglo XX, pues empiezan a jugar con, no sé, con digamos, movimientos sectarios, esotéricos, etcétera, que luego esto ha tenido una cierta continuidad durante el siglo XX y el XXI, ¿no? Y bueno, es curioso cómo estas élites han trabajado fundamentalmente entre ellos y dentro de esos ámbitos, impulsando, pues eso, o cuestionando las religiones tradicionales, ¿no? Eso es un fenómeno curioso y del que se ha hablado poco, ¿no? Bien, dices, lamentablemente, dices, la mayoría del pueblo de Occidente está esclavizado a las corporaciones financieras de los deicidas. Solo nos queda recibir en Sudamérica a los que no quieren pelear a favor de ellos. Bueno, vamos a ver. Si te refieres a los que no quieren pelear en el sentido de que en la medida en que nos quieren llevar a una guerra mundial, pues nos van a obligar o van a obligar a nuestros hijos y a combatir, ¿no? A favor de ellos, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto durante los próximos meses, ¿no? Miai Maguero dice: la historia de la humanidad es una historia de la relación hombre-herramientas, armas incluidas, donde el hombre, bajo el chantaje entre grupos, no ha tenido nunca el control.
hay dos preguntas que tenemos que responder. Uno, ¿controlamos nosotros la relación o la relación el grupo controla al individuo? Bueno, ¿ha inventado el hombre una herramienta o arma que en la necesidad no ha utilizado? Ya, esta segunda pregunta entiendo que se refiere, quizás es una alusión a las armas nucleares, ¿no? En el sentido de decir, bueno, alguna vez se ha inventado algún arma que luego no se ha utilizado, ¿no? Bueno, lamentablemente las armas nucleares se han utilizado. Se utilizaron, ya sabéis, en Hiroshima y en Nagasaki de una forma tremendamente bárbara y bueno, cuya objetivo realmente pues se ha discutido mucho, pero claro, los últimos datos, claro, ¿no? Siempre hemos tenido la versión primero de que era necesario para que Japón se rindiera, luego de que se rindió inmediatamente. Parece que, y esto no es así, es decir, a pesar de las bombas, de las dos bombas nucleares, Japón no se rindió, ¿no? Y pasaron, creo que un mes y pico, porque el factor decisivo fue el avance ruso, el avance soviético en Asia, sobre las tropas japonesas, ¿no? Y precisamente la impresión más generalizada en este momento es que el objetivo de lanzar esas bombas atómicas fue precisamente lanzar una especie de amenaza más dirigida a Rusia, más dirigida a la Unión Soviética que dirigida al propio Japón, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que sí, que es ese instrumento bárbaro que se ha utilizado y se ha utilizado contra población fundamentalmente civil, ¿no? Entonces, bueno, si se ha utilizado una vez, no habría que considerar, desde luego, imposible que se vuelva a utilizar. Y sobre todo en una situación en la que se está apostando por una guerra mundial por parte de Occidente, por parte de la OTAN, en dos direcciones. Por un lado, en Ucrania contra Rusia, en Oriente Medio fundamentalmente contra Irán, con la idea de que sean, de provocar a estos países para que ellos inicien un conflicto que justifique luego esa guerra continental o mundial, ¿no? Pero claro, una guerra abierta entre potencias nucleares, todos sabemos que puede convertirse en una guerra nuclear de un momento para otro. Realmente es una situación muy, muy peligrosa. Bien. Merche Pérez. Freud lo explicaba bien. El hombre no busca solo su bien, sino que también entra en conflicto con su autodestrucción. Bien, sí. Bueno, muchas veces nos dejamos arrastrar colectivamente hacia dinámicas autodestructivas, ¿no? En el momento actual, no sé si es realmente esto. Bueno, es que nos dejamos arrastrar por muchas veces engañados, ¿no? Es decir, en el momento actual, los que están impulsando esta dinámica, ya lo hemos dicho, son estos intereses corporativos occidentales que han venido controlando el mundo, que en los últimos 30 años están destruyendo no solo el mundo, sino también Europa y Estados Unidos, y que ahora se ven en riesgo, por primera vez desde hace mucho tiempo, en riesgo de perder su poder, perder su riqueza y ser perseguidos, etcétera, ¿no? Y están dispuestos a cualquier cosa para esto, ¿no? Una guerra mundial, una guerra nuclear, etcétera. Y ahí tenemos que, sobre todo, se están dejando arrastrar por esta dinámica pues las poblaciones de los países occidentales, ¿no? Que son las que están más directamente controladas por estos poderes corporativos. Bien. Pablo Beunza dice en euskera, beldurra moten dit, hau terrible. Bueno, pues sí, está refiriendo también a la situación actual. Estamos en unos meses decisivos, semanas, meses, ¿no? Ya sabéis que tienen estos poderes corporativos que quieren provocar una guerra mundial, tienen dos calendarios, ¿no? O dos relojes puestos. El primero son las elecciones en Estados Unidos, porque parece que claramente relacionan un segundo mandato de Trump con la pérdida del control de un Estados Unidos que evidentemente es fundamental para
es imprescindible para generar esas dinámicas de guerra mundial. Y por otro lado, y eso tanto en Oriente Medio como en Ucrania, ¿no? Y por otro lado, el otro calendario es el de la victoria rusa en Ucrania, una victoria que está garantizada, salvo que se produzca ese estallido mundial, ¿no? Entonces, Rusia va avanzando, ellos en principio no, según su estrategia no tienen prisa, es una estrategia de desgaste en la que van avanzando minimizando pérdidas humanas y de recursos, pero con una desproporción cada vez mayor entre un ejército ucraniano que se va debilitando y desangrando constantemente y un ejército ruso que se va fortaleciendo continuamente, ¿no? A ver, Casteclimbing dice: ¿qué lugares de España son los más seguros y los menos? Entiendo que si hay un conflicto con la OTAN, lo primero que se atacará son las bases militares, ¿no? Vamos a ver, entiendo que te refieres a un conflicto nuclear. Bueno, en los países nucleares tienen distintas estrategias, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, una guerra nuclear es la desaparición de la humanidad. Tampoco tiene que ser necesariamente así. Hay distintos niveles o distintas estrategias de ataque. Una de ellas hace referencia efectivamente a atacar exclusivamente objetivos militares, ¿eh? Atacar con bombas nucleares, pero exclusivamente objetivos militares. Si la otra parte se queda ahí, pues no tendría por qué ir a más, ¿eh? Entonces es un posible contexto, ¿no? Bien, en ese caso, evidentemente, como tú dices, lo primero que se atacará serán las bases militares, sí. Pero claro, no hay que descartar, porque no sabemos, será probablemente, podemos decir que sí, o lo que más riesgos tiene de ser atacado, evidentemente, las bases militares. Entonces, cuanto más, dentro de España, dices tú, cuanto más lejos estés de las bases militares, pues puedes tener una mayor seguridad en ese sentido, ¿eh? Aunque ya digo que hay distintos escenarios dentro de lo que es una guerra nuclear. Bien, a partir de ahí, bueno, otra cosa es el mundo, ¿no? ¿Qué puede pasar en el mundo? Y se habla mucho de que, por ejemplo, efectivamente Sudamérica puede ser un espacio bastante seguro, pero no nos podemos olvidar de lo que están haciendo precisamente esos intereses corporativos, esas élites corporativas, ¿eh? Es decir, no los políticos, sino los grandes inversores, los grandes multimillonarios, están invirtiendo en esos, ya lo he comentado antes, en esos búnkers inmensos con piscinas y con pistas de tenis, etcétera. Están invirtiendo fundamentalmente en Hawái, llevan años invirtiendo en Hawái y en Nueva Zelanda, construyendo esos búnkeres multimillonarios, ¿no? Bueno, pues por si a alguien le sirve de referencia, ¿no? Eduardo Bautista Daza. A ver, las organizaciones que convocaron a movilizaciones en contra de la guerra en Irak, PSOE, comisiones, UGT y otros partidos de izquierda, entre comillas, no convocan en esta ocasión ni se espera que lo hagan. No será posible que se intercambien opiniones entre ustedes, los analistas geopolíticos, y contemplen la posibilidad de hacer el llamado a ustedes. Creo que inicialmente una gran cantidad de quienes nos oponemos a esta situación confluiríamos en una de las dos grandes ciudades de España. No sé los analistas geopolíticos qué capacidad de convocatoria tenemos, ¿no? Ahí necesitamos organizaciones. Ya os dije, los que tenéis esa sensibilidad, tenéis que poner en marcha organizaciones, aunque sean pequeñas, que organicen pequeños llamamientos locales y que luego, en la medida en que cogéis dimensión, podéis hacer más cosas, ¿no? Pero juntaros o si estáis solos, pues empezar con un canal en un grupo de WhatsApp o un canal o un grupo en Telegram, y si cuando estéis un pequeño grupo, pues crear una asociación y intentar trabajar como mancha de aceite en función de los recursos que dispongáis, recursos humanos y materiales, en base a pequeñas cuotas, ¿no?
no sé, nosotros como analistas tenemos un boletín que tiene mucha difusión, ¿no? Ahí difundiríamos pues convocatorias que se hagan. Son convocatorias que se hagan en este sentido, pues le daríamos difusión. Pero no sé si nosotros más podemos hacer, ¿no? Pablo Beunza dice: bueno, yo no sé qué hacer, reenvío tus vídeos a Facebook, WhatsApp, otros canales alternativos, Instagram, comentarios en temas de geopolítica, etcétera. Esperemos que algo ayude, pero tendríamos que salir a la calle ya. Pido movilización al que pueda desde cualquier parte de Hispanoamérica, no quedarnos en casa. Digo lo mismo, ¿no? Entiendo que si, Pablo, que si tú estás diciendo que estás trabajando tú solo, pues tendrías que crear un grupo, ¿no? Crear un grupo, no sé dónde vives, pero bueno, hacer una pequeña convocatoria primero donde vivís, intentar agrupar gente y expandiros eso como una mancha de aceite, ¿no? José Aguirre dice que estuvieron en la conferencia del día 12 de septiembre en Andoain, que estuvo muy interesante y que apuntaba a la escalada que se está produciendo de esa guerra, en mi opinión, inexorable, dice. Ojalá me equivoque. Bueno. Inexorable. Yo no diría, no suelo decir inexorable, ¿no? Quiero decir, está claro que el poder corporativo occidental está apuntando en esa dirección como una única forma de salvarse, pero nosotros siempre solemos decir que aunque las cosas vayan en una determinada dirección, en el último momento estamos hablando de algo tan bárbaro que es posible que en el último momento suceda algo para evitar ese desastre, ¿no? Algo que en este momento no se ve, pero que justo precisamente por la dimensión del desastre, pues en ese momento surgen a veces, ¿no? Y lo solemos comparar con las crisis económicas. Muchas veces los datos macroeconómicos te dicen vamos a un desastre, pero en el último momento se hacen cosas extraordinarias que no se habrían normalmente, ¿no? Como fue quizás la expansión cuantitativa masiva en el año 2010 para evitar que la crisis financiera se convirtiera en un auténtico colapso de Occidente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Josefina Lorenzo. Creo que esto ya lo he comentado. Voy más adelante. A ver, Pachi C. Pagaremos muy cara la pasividad de nuestras acomodadas sociedades. Es más cómodo no mirar lo que nos puede venir que implicarnos a intentar detener este posible desastre. Tenemos el peligro en la cocina de casa y miramos lo que pasa en el patio de la vecina. Lo de Palestina con su enorme tragedia no deja de ser el patio de la vecina, que quieren que viremos para que no veamos el incendio en nuestro hogar. Sí, efectivamente esto lo hemos comentado con un vídeo reciente, ¿no? La solidaridad con lo que está sucediendo en Palestina es importante, pero claro, esa solidaridad con Palestina desenfocada de lo que está pasando en Europa y en el conjunto del mundo es claramente una forma de engaño, ¿eh? Una forma en la que estas organizaciones que se llaman a sí mismos progresistas nos están engañando, intentando transmitir que son progresistas cuando en realidad en el conjunto, en el conflicto de fondo, pues están posicionados claramente a favor de Occidente, claramente a favor, por unas razones o por otras, de esos poderes corporativos, pero nos están engañando con pequeñas muestras de solidaridad en otra dirección, ¿no? Bien, están intentando despistarnos y confundirnos, ¿no? Bien. La pasividad de nuestras acomodadas sociedades, pero esta pasividad es distinta de unos países a otros, ¿no? Incluso dentro de Europa Occidental hay países en los que hay gente moviéndose, hay grupos políticos que están actuando en una u otra dirección. Yo creo que esa pasividad, por ejemplo, sí es muy llamativa en España o en el Estado español, ¿no? Muy llamativa, muy llamativa. No hay nada moviéndose. Esto nos refleja un poco a qué responden realmente las fuerzas políticas teóricamente alternativas, ¿eh?
Nadie, no hay grupos significativos que cuestionen el statu quo, que cuestionen el poder corporativo, que cuestionen esta deriva hacia un desastre europeo o internacional, ¿no? Pues por eso, en la medida en que las organizaciones actuales no se mueven, pues hay que crear otras, ¿no? Aunque sean muy pequeñitas, pero que vayan creciendo, ¿no? Organizaciones sociales o políticas, no tienen por qué ser partidos políticos, ¿no? Bien. Antonio Martí dice: muy de acuerdo, muy importante. Habría que instruir cómo iniciar una organización con ese fin, pues supongo que hay mucho miedo y habría que evitar cosas. Yo tengo la esperanza que en los estados, quizá especialmente los servicios de información y similares, los ejércitos, etcétera, haya muchas personas con capacidad y poder que piensen lo dicho y ya llevan mucho tiempo trabajando. Bueno, esto se sabe que está sucediendo. No se sabe hasta qué punto llega. En servicios de inteligencia de distintos países hay gente que tiene información y está intentando actuar en contra de esta deriva, ¿no? O sea, pues casos como el de Snowden, pues no refleja, es muy evidente, pero sabemos que hay más, ¿no? No sabemos hasta dónde llega, ¿no? Pero tampoco podemos quedarnos esperando eso, ¿no? Entonces, habría que instruir cómo iniciar una organización con ese fin. Pues ya lo he dicho, no tienen ninguna complejidad, ¿no? Es distinto que lo haga una persona individualmente o que lo hagan varias, pero puede ser una persona individualmente invitando a otras, pues a través de Internet con los recursos que tenga. En Google o en Internet podéis buscar fácilmente un borrador de estatutos, o en el registro de asociaciones un borrador de estatutos de asociación, utilizar un borrador de ese tipo para poner en marcha una organización. No tenéis por qué registrarla inicialmente, ya lo haréis en la medida en que se incorporen gente, minimizar el esfuerzo a lo que sea necesario y ir contando con más gente, pues eso, en base a una estrategia de balsa de aceite, conjugando más personas con el esfuerzo que se va haciendo, ¿no? Pero iniciar no es en absoluto complicado, ¿no? Entonces, ponerlo en marcha, si son varias, pues no pasa nada, mejor, ¿no? Pues unas les costará más, otras se quedarán en el camino, alguna quizás salga adelante, ¿no? Bien. Bueno, creo que con esto ya llevamos 30 minutos aproximadamente. Bueno, ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos al canal, darle a la tecla de suscripción, que ya sabéis que es gratuito. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Difundir, por favor, lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas que iremos comentando o analizando a través de estos vídeos de preguntas y respuestas en la medida en que podamos. Pues nada más, gracias y hasta la próxima.